Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio donde conversamos con líderes y expertos que están marcando el rumbo y el futuro de las organizaciones en el mundo actual. Hoy nos acompaña Santiago Tomasey, Country Manager de Siemens Perú y Ecuador, con más de 18 años de trayectoria en la empresa y una carrera dedicada a la automatización, la tecnología industrial y la transformación digital. Santiago ha liderado unidades de negocio en Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, y también ha impulsado soluciones avanzadas en minería, energía, infraestructura y la industria. Es técnico electromecánico por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y además forma parte del directorio de la Cámara Peruano-Alemana, donde promueve iniciativas de innovación y sostenibilidad. Santiago, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bienvenido. Patricia, un gusto. Muchísimas gracias por el espacio y esta oportunidad de conectar con todos ustedes. Excelente, soy una admiradora de Siemens de hace muchos años, es una empresa con un legado tremendo, es casi, creo que tiene como 175 años, leí de historia y me puse a pensar, es más, es como un país, ¿no? Tiene la edad de algunos países, en todo caso los más jóvenes, ¿no? Y como líder global en tecnología de electrificación, en los temas de automatización y digitalización. Eh, Tu carrera en sí me suma casi 2 décadas. Incluye roles también en varios países de Sudamérica. Me encantaría que nos cuentes brevemente de ti, cómo fue tu trayectoria profesional, porque entiendo que has hecho toda tu carrera ahí. Entonces, desde tus inicios, muy rápidamente hasta la gerencia general del país, pero sobre todo creo que a los que nos escuchan les va a encantar escuchar si es que hubo un factor o cuáles han sido estos factores de éxito que te han llevado a lograr pues una carrera ascendente en una empresa de la talla mundial como Siemens. Sí, Patricia, bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Estás en lo correcto. Somos una compañía bastante antigua. Hoy estamos por cumplir 177 años. Es una compañía bávara que tiene tal vez en su récord, por así decirlo, innovaciones y tecnología, digamos, em, y desarrollo de aplicaciones para lo que son tecnologías en comunicación, tecnologías en, en justamente desarrollos de soluciones eléctricas. Esta empresa desarrolló y perfeccionó el dínamo, desarrolló una de las primeras redes estables de interconexión telegráfica entre Europa y América. Ujú. Imagínate que antes en su momento la información iba prácticamente por barco, tardaba semanas en llegar y de alguna manera esta compañía dio esos primeros pasos de lo que hoy sería la Internet de alguna manera, Claro. porque permitió comunicar a la velocidad de la luz y poder transformar el mundo de la comunicación. Y sí, como mencionas, ya estoy con casi, este año cumplo 19 años en la compañía. Eh, Empecé en Neuquén, en la presa de Neuquén, dentro de un cargo de asesor de lo que sería asesor consultivo en instrumentación de proceso. Mi background original era en la industria petroquímica. Yo trabajé muchísimos años, en 6 años aproximadamente en el rubro de oil and gas. Y bueno, entré a Siemens justamente para aportar esa visión industrial en la zona de Neuquén. Ujú. Mis primeros años, mis primeros 3 años fueron en una oficina técnica que tenía Siemens en Neuquén, en el sur, en la Patagonia. De hecho, soy patagónico. No. Y bueno, rápidamente se fueron presentando las oportunidades. Tuve la oportunidad de trabajar lo que serían los headquarters de Argentina, en Buenos Aires. Y empecé de alguna manera raudamente mi carrera, primero como Product Manager, después como LBU, que LBU sería como el head de las unidades de negocio. Y también en ese proceso tuve que ir adquiriendo nuevos
hard skills y meterme en áreas que tal vez no eran mi formación natural, ¿no? Yo venía de instrumentación de proceso. Quienes conocen los instrumentistas sabemos de física, de química, de mecánica, algo de comunicaciones y de alguna manera mis distintos roles me fueron llevando a tratar de formarme en un portfolio totalmente distinto al del cual yo era especialista originalmente. Ujú, Em, bueno, inicié mi etapa en la zona de Buenos Aires, justamente como te mencionaba, en la carrera de Product Manager. Después tuve a cargo una de las unidades de negocio que se llamaba Process Automation. A posteriori tuve la oportunidad, me presentaron el desafío de poder llevar adelante la unidad de negocio a nivel región. Eso era Sudamérica sin Brasil. ujú, Tuve esa oportunidad. Eso fue algo grandioso para mí porque me permitió trabajar mucho más el perfil intercultural, donde uno tiene que aprender y desarrollar nuevos soft skills en términos de entender las culturas, las cosmovisiones, la forma de ver las cosas, los ujú, dinamismos que tienen cada una de las culturas con la que uno se va vinculando, y adicionalmente el reporting, ¿no? Típicamente a la casa matriz, que en mi caso se da con Alemania. ujú, Y ese proceso, la verdad es que fue como un trampolín también para poder empezar esta etapa internacional que inicié hace 3 años atrás, primero ujú. tomando la responsabilidad de una de las divisiones en la zona justamente para Perú y para Ecuador y Bolivia, y hace muy poco, desde febrero, ya como CEO de la organización para los dos países. Qué bueno y felicitaciones. Ahora, Uy, gracias. ¿hubo algún factor de éxito para lograr llegar a la gerencia de país o quizás un momento, un proyecto, una persona que influyó de manera importante en tu carrera? Bueno, personas muchísimas, principalmente compañeros de trabajo y, y también jefes que tuve, que me dijeron muchísimo. Ujú, Em, Después te diría que uno de los factores, y esto te va a parecer una paradoja, pero es también poner un esfuerzo muy grande en tratar, digamos, de hacer lo que no me gusta. Es decir, ajá, y esto es bastante extraño, pero no digo algo que no me guste o que no quisiera, sino he tenido que hacer muchas cosas que me demandaron un trabajo extra, que era salir siempre de la zona de confort, o optar por tal vez algo que no era lo que tenía planificado. ujú, Y definitivamente creo que eso ha ido formando un carácter que me ha permitido dar o me ha dado algunas herramientas adicionales que forman típicamente las características que siempre buscamos, ¿no? ujú. Resiliencia, entendimiento y tratar de capitalizar el fracaso, cosas que se dan en ese contexto, en el contexto de donde uno, bueno, muchas veces las cosas no salen como uno lo tiene planeado y tiene que anteponerse a eso. Claro. Y es bueno, salir de tu zona de confort es como se aprende, ¿no? Porque te desafía y empiezan a funcionar zonas del cerebro que hace que se encienda el catalizador del aprendizaje. Entonces, creo que te ha ayudado sobre todo para sobrevivir estos mundos tan cambiantes y disruptivos que estamos viviendo. Ahora, em, hablemos de la automatización, ¿tienes experiencia en eso? Yo Ujú, acabo de regresar a la China, a un viaje de innovación, de inteligencia artificial, donde visitamos empresas tecnológicas en varias ciudades de la China y en algunos casos, por ejemplo, vi plantas de autos automatizadas pues al 90%, incluso algunas que quizás no, donde no se enciende la luz porque los robots no necesitan luz. Entonces, quería ujú. saber desde tu perspectiva, desde tu experiencia de automatización, también con el tema de sensores que son tan presentes en el sector industrial y en general las soluciones digitales, ¿cuál es la realidad en el Perú
y en la región, en términos de tener fábricas automatizadas? ¿Son un 5% o el 1%, el 20%? ¿Qué tan automatizados estamos, dirías tú, a nivel región, a nivel Perú? ¿Y cómo se compara eso con el resto del mundo? Mira, está buenísima la apreciación que haces. La región tiene una característica bastante particular. Somos una región que produce materias primas y sus industrias, nosotros preferimos llamarle industrias continuas, Ujú, que producen productos materiales a granel. Tienen otra característica que sí. tal vez una industria discreta como la que conociste. Ujú, Hay industria discreta en la región. Está automatizada. La industria automotriz, como bien mencionaste, es súper automatizada. Y en la región, principalmente, tal vez esta media luna que se formaría entre Colombia, Brasil, Argentina, son tal vez los países que tienen una industria automotriz fuerte. De hecho, me ha tocado participar en algunos proyectos de modernización de líneas de producción. La mayoría de las líneas de producción automotriz en la región tienen un grado de automatización alto. ujú, Tal vez hay una diferencia, a diferencia de China, o tal vez en algunos países se produce con un cierto grado todavía de desarrollo manual, o ujú, un componente operativo de operadores muy grande, porque producen vehículos del estilo de pickups o material rodante pesado, y ese tipo de industria todavía no lleva o no utiliza, ujú. por el tamaño, digamos, que es el producto que se construye en la línea de producción, un sistema de automatización total. Ya, Pero sí, han habido muchos proyectos de automatización, modernización ajá, en la región vinculada con eso. De hecho, tenemos varios proveedores que fabrican localmente esas líneas de producción, ¿no? De ensamblaje. así, Ahora, local. sí, Qué en bueno. Argentina, en Brasil Ya, hay proveedores que de hecho consumen productos nuestros relacionados ujú, con productos vinculados al área de motion control, que es ujú, control numérico y equipamientos donde se mueven componentes en ejes, en dimensiones, ujú, y de hecho utilizan tecnología alemana para fabricar equipamiento local. ya, Pero es muy chiquito y es real. Nunca vamos a llegar a la masividad. A mí me gusta ujú, siempre definir Sudamérica como un Frankenstein. Y creo que el desafío que tenemos todos los países, todos los gobernantes, por así decirlo, es hacer a este Frankenstein un ente mucho más inteligente. Digo un ya, Frankenstein porque somos monstruosamente grandes en alguna industria en particular. Es decir, Perú debe ser uno de los primeros productores en algunos metales y seguramente el segundo productor de cobre del mundo, Chile el primero. así es. Ecuador es el mayor productor de camarones del mundo. Argentina tiene la mayor capacidad de crushing de edible oil en el mundo. Brasil es uno de los grandes productores de derivados del etanol y biocombustibles, Ujú, sino el más grande del mundo, porque tiene toda su base de consumo sobre el bioetanol. Todos estos países tienen esa característica, esa visión sobre la tecnificación en esa industria que tal vez les toca ser el liderar, número uno, ¿no? claro, claro. Liderar, exactamente. Ujú, Y en ya, esa línea, ahí se ven grandes innovaciones eso y sí, ahí somos nosotros la ya. referencia. Perú debe tener una de las primeras minas enteramente digital con este tema de la revolución Industry 4.0, que Yabeco fue la primera, un proyecto de Anglo American que ya tiene algunos años, donde se utilizaron tecnologías de Digital Twin para poder desarrollar de alguna manera esa planta. Argentina no hace mucho hizo un proyecto Fortín de Piedra, que fue el Ujú, primer Greenfield de Unconventional Gas. Unconventional Gas es este famoso shale gas, que es el ujú, que se saca de roca madre, ujú, que es hoy, de alguna manera, Argentina ostenta ser la segunda reserva de gas no convencional, por así decirlo, que es como se lo nombra en castellano,
bueno, cada país de la región Tienen un tiene liderazgo una en gran industria, algún. Qué exacto. bueno, qué bueno. Y ahí sí estamos bien, pero todavía no, nos falta, es lo que estoy entendiendo. Ahora, hablaste de gemelos digitales. Yo lo asocio Ujú, más con las grandes empresas constructoras porque hace algunos años fui alcalde digital y una gran constructora expuso sobre los trabajos que estaban haciendo con gemelos digitales. ¿Puedes, explicarnos para la audiencia qué son los gemelos digitales y dónde estás viendo más uso de ellos? Por ejemplo, en la ujú, minería, ¿para qué los usan? ujú, Me es fácil pensar en construcción porque si ujú, tienes lo que ellos explicaron, ¿no? O sea, haces un edificio y si quieres modificar paredes y todo lo puedes hacer en el gemelo digital sin tener ujú, que tumbar ninguna pared y ahorras costos y tiempos, ujú. etcétera. Cuéntanos un poquito sobre gemelos digitales para que la audiencia tenga una idea de dónde vamos con eso. Y mira, el gemelo digital de alguna manera ha permitido y permite trabajar dos aspectos muy fundamentales en lo que es la operación y el diseño, ¿no? Nosotros nos gusta decir que hay dos conceptos de gemelo digital, está el offline y el online, ¿no? El offline es el que en ocasiones es una plataforma o un suite de software que te permite, en función de distintas prácticas, poder volcar primero y digitalizar esa información que antes iba en papel, a esa información ponerle atributos, que esos atributos son atributos digitales como información no fungible que identifica y hace referencia a ese ítem o a ese producto o a ese Ujú, blog o a ese equipo que está plasmado, por así decirlo, hoy en un plano digital y permite intercambiar información entre esas bases de datos, recibir nueva información, ante un cambio poder alterar esa información en tiempo real. En el pasado, un técnico que iba a hacer una operación, bueno, te voy a dar un ejemplo, que un técnico que iba a hacer un trabajo de altura tenía que someterse a especialistas de la parte de HS o de seguridad para que puedan evaluar los riesgos contenidos a la operación, se hacía una evaluación previa, esa evaluación implicaba un ujú, procedimiento, ujú, tener determinados cursos o capacitaciones para poder, o estudios médicos para poder afrontar esa tarea, lograr las aprobaciones que llevaba un proceso burocrático, emprender la tarea, verse sometido a una supervisión donde uno tenía que presentar esos avales si se lo pedían y adicionalmente después venía todo un proceso de descarga de tareas, que era todo el proceso de programación. Uno tenía que llevar esa información al papel para poder, no sé, el día de mañana cobrar por esas tareas realizadas, ¿no? ujú, Yo tenía que demostrar físicamente que había hecho ese labor, las horas que había insumido, y eso disparaba o dispara de alguna manera de todo un proceso de acompañamiento administrativo con cada una de las tareas. El mundo digital, en el offline, seguimos hablando del mismo tipo de plataforma, lo que te permite en este caso es, por ejemplo, digitalizar todos esos procesos, donde ya. todo está ya, hay un tag que de alguna manera trae toda esa información histórica y permite trabajar sobre el mundo digital, aprobaciones digitales, firmas digitales, autorizaciones, Ujú. registros fotográficos y todo esto. Y en el Sí, online, sí, hablaste de dos miradas, sí, la offline y definitivamente. la online. ¿Cómo es la Exacto. online? La online es como el concepto ya que se está dando de alguna manera con inteligencia artificial, digamos, del concepto de copilot, ¿no? La posibilidad, digamos, de tener un sistema en tiempo real que esté corriendo con mis sistemas de software, puede ser, o administrativos, y continuamente esté evaluando si mi operación es la correcta, si tuviera que hacer alguna modificación Ujú, o en el contexto, digamos, de la operación online, poder sacar del sistema o emular, digamos, la operación actual y correr distintos escenarios o variables que me permitan emular otras condiciones. Santiago, eh, tú has ayudado a empresas a digitalizarse, a Ujú. automatizarse, a transformarse. ¿Cuáles dirías tú son los tres errores más frecuentes que deberían evitar los gerentes generales que recién se están embarcando en esto? Sí, está excelente la pregunta.
Bueno, la digitalización tiene una trampa, digamos que es la trampa del ROI. Creo que todos Sí. buscamos de alguna manera un ROI que nos permita entender cuál es de qué manera se paga con la inversión que se Ujú, hizo esa inmersión tecnológica. Y a veces, definitivamente, el- el ingreso a la digitalización implica N cantidad de posibles áreas de mejora en una industria. Y ya, nosotros siempre recomendamos hacer un pequeño workshop. Hay distintas empresas que hacen este tipo de asesorías. Recomendamos siempre un Maturity Check. El Maturity Check es una evaluación 360 holística donde se juntan todas las áreas, eh, operación, mantenimiento, ujú, producción, mantenimiento, ingeniería, la alta gerencia, legals, la parte comercial, es decir, tienen voz y voto todo el mundo y analizan de una forma holística toda la cadena de producción, desde la materia prima hasta cómo se administra la materia prima, cómo se produce, a cómo llegan los productos al mercado. ujú, Este tipo, digamos, de entrevistas permite de alguna manera definir el pipeline y la criticidad de tal vez las dos o tres eh, herramientas que yo necesito para poder de alguna manera mejorar mi ingreso a lo que es justamente la digitalización, ¿no? De mis procesos. claro. Y nosotros, bueno, recomendamos siempre eso, ¿no? Tener Sí. una ayuda que nos permita de alguna manera setear esos primeros pasos y ser lo más efectivo posible. Ya, yo creo que eso es bien importante porque estos procesos demoran muchísimo, involucran muchas veces ordenamiento de procesos. Y si eso no lo tienes mapeado desde ahora, desde antes de empezar a través de este workshop que sugieres, o sea, no vas a poder ordenar un proceso que quizás va a tener que cambiar precisamente si es que se va a automatizar o que quizás ahora no está siendo lo más eficiente posible, ¿no? Ahora, me Ujú. gustaría, Santiago, cambiar al tema de la gente. Si Sí. hablemos del talento, ¿qué capacidades tecnológicas y humanas deben desarrollar los jóvenes talentos para poder tener éxito en industrias altamente automatizadas y digitalizadas? Ujú. Creo que tal vez hablando de la formación del talento, algo que todos tenemos que formar de alguna manera es la resiliencia y la adaptabilidad al cambio. Hoy Ujú, vivimos a una velocidad que tal vez para las nuevas generaciones no, en términos de adaptabilidad, no sea un problema. Ellos somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a las ujú, tecnologías que están viniendo. Pero el punto de la resiliencia es importante porque el manejo de la frustración es algo que hay que trabajar todo el tiempo. ujú, Muchas veces nos enfocamos en la excelencia, en la alta performance y no trabajamos en la capacidad que necesitamos desarrollar cada uno de nosotros en lo que respecta a la capacidad de entender y de aprender sobre los errores, las frustraciones y todo lo que se pueda sí, presentar, y el autoconocimiento, ¿no? Es importante la inteligencia emocional en todo esto definitivamente, para poder manejar estas cosas. Ahora, háblanos definitivamente. un poquito, decime, ¿cuántos empleados tienen? ¿Cómo es su proceso de selección? Es decir, Ujú, ¿qué perfiles profesionales y técnicos ujú. son los que más buscan? Nosotros tenemos alrededor, en el Perú solamente, alrededor de 220 personas debemos ser. Ya, En Ecuador sumamos unos 50 más ujú, aproximadamente. ujú, El proceso, bueno, tenemos varios procesos de onboarding. Típicamente tratamos de priorizar y desarrollar los jóvenes profesionales en ujú, lo que son las prácticas profesionales. Tanto ya, en Perú como en Ecuador tenemos un sistema de prácticas profesionales como también eh, em, eh, la posibilidad, digamos, de ir a buscar al mercado esos profesionales en algunas búsquedas puntuales donde
En algunos casos podríamos llegar a hacer un headhunting si lo necesitáramos. Estamos en un segmento industrial Ujú, que tiene algunas características, hay algunas áreas que hay profesionales de nicho. ujú, Digo esto porque no todo lo que es Siemens, bueno, Siemens es tan vasto en términos de portfolios que en ocasiones nos encontramos buscando, por ejemplo, no sé, project manager con formación en Agile para poder llevar adelante proyectos con metodologías de ágiles ujú, y no sé, de certificaciones Scrum, o en otras ocasiones necesitamos directamente ingenieros eléctricos que también, tal vez por una cuestión de esta moda de las profesiones, terminan en ocasiones siendo de alguna manera un profesional muy buscado porque bueno, no, tal vez va decayendo esa, esa oferta o esa atracción de la carrera porque compite con otras tecnologías, nuevas ujú, tecnologías y creo que todos de alguna manera estamos permanentemente pensando de que nuestro ciclo de formación va a estar muy relacionado el día de mañana bueno, con profesionalmente a dónde vaya a trabajar. Y ujú, creo, digamos, que eso pasa en pocas ocasiones, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos un profesional con una formación, no sé, en electricidad de potencia, pero después termina desarrollándose en otras áreas. claro, claro que sí. Y es esto un poco, ¿no? La adaptabilidad, la posibilidad, digamos, Ujú, bueno, de tener esa capacidad y esa plasticidad para empezar y para poder volver a aprender cosas nuevas. Y bueno, la industria, digamos, tiene esas características. Hoy sería eh, poco, poco inteligente, por ejemplo, tener una alta formación, no sé, por ejemplo, en el espectro de la electromecánica o de la electrotecnia, y no pensar de que tengo que desarrollar mis skills en el área de tecnologías de la comunicación, ¿no? En lo que es redes OT o protocolos de comunicación. Hoy los sistemas de protección se comunican con protocolos de comunicación industrial, Modbus, Profibus DP, ujú, Profibus ya. Profinet. Y eso hace que uno tenga que ampliar su horizonte de conocimiento y de hecho Y muchas veces el ampliar hace que uno termine tomando nuevos desafíos en distintas posiciones, ¿no? claro, yo creo que acá el mensaje es que siempre vas a tener, por más que hayas estudiado una carrera X, puedes esperar lateralidad en otras áreas dentro de tu propia carrera y que siempre tienes que estar aprendiendo para poder adaptarte a las nuevas tecnologías, a las nuevas Ujú. necesidades que puedan surgir. Ahora, me interesaría saber para quienes nos están escuchando, ¿cuáles son las tres cosas en las que más te fijas cuando tú entrevistas a un candidato? No sé, o a un gerente. ¿Qué Mm. tres cosas estás buscando? Bueno, generalmente me gusta entender eh, qué es lo que en sus anteriores experiencias han sido sus desafíos más Importante. resonantes, ¿no? Ok, Y me gusta, me encanta cuando hablan también de sus frustraciones y cómo se sobrepusieron. Creo perfecto. que uno de los problemas que generalmente tenemos en las entrevistas es que las personas vienen extremadamente coacheadas o preparadas, por así decir, para presentar una Ujú, figura de un profesional imbatible, ujú, que en su práctica, digamos, no comete errores, y es interesante ver esa faceta porque el futuro profesional va a vivir en esa situación permanentemente, ¿no? ujú, Y ver cómo uno se desenvuelve ante esos estímulos y cómo trata de resolver es importante. Es muy importante tener en una entrevista ese grado de humanidad visible arriba de la mesa para poder entender mejor a la persona y al profesional. ujú. Bien. Eh, Me parece súper importante el hecho también de alguna manera, estar entendiendo qué es lo que pasa en el mundo, Ujú. no solamente desde lo político, ¿no? Sino digo, De de la hecho, perdón, industria, ¿no? la referencia no era sobre lo político, sino
entender la tecnología, las herramientas que están surgiendo hoy que o permitirían al trabajador de hoy, de alguna manera, ir mucho más rápido, tener una concepción distinta. Es importante ver esa curiosidad en el colaborador o el futuro colaborador que se está entrevistando, em, y, se, y bueno, y uno está evaluando, ¿no? Ujú. Ingresar. Y, Em, y sí, Santiago, otra pregunta, ahorita que acabas de hablar de este tema, de lo que está pasando en el mundo, me has hecho pensar en China, ¿no? Que es sí. un key player, un jugador Ujú, importante en el contexto mundial y una de las tendencias que tiene a muchos empresarios preocupados y corporaciones es el tema geopolítico, ¿no? ujú, El ecosistema económico mundial. ¿Cuál es tu visión del rol de China y su impacto global, sobre todo en lo que se refiere a cómo su presencia tan pronunciada y asertiva ujú. a escala mundial puede impactarnos en términos del trabajo o de lo que se viene, ¿no? En Ujú. general. Mirá, es súper interesante, la pregunta. Hay algo que ha cambiado. Es decir, hace muchos años se decía que China era la fábrica del mundo. Ujú, Hoy China ostenta ser uno de los mayores consumidores en el mundo. ujú, China ha hecho en estos años, en estas décadas, un proceso de vuelco de toda su sociedad a una sociedad consumista que tiene sus ambiciones, que vive de alguna manera también con una ambición de crecer, desarrollarse, eh, invertir en bienes, más allá, digamos, de la característica, digamos, que tenga el hecho de la concepción del partido. Creo que hoy China es un mercado per se ujú, y hace o cambia de alguna manera la retórica que se ha tenido con respecto a ellos. Todos quieren comercializar con China porque también todos quieren a China como un consumidor. Y ujú, eso es lo que creo que ha cambiado. sí, Lo que tal vez nos pasó con el tema de la pandemia fue que toda esta infraestructura que fue sometida a un proceso de offshoring en todos los gigantes asiáticos, donde la mayoría de las empresas, tanto europeas como americanas, llevaron gran parte de su línea de producción a esa región. Con el proceso de la pandemia, la crisis de ujú, los containers y todo lo que vivimos, se dieron cuenta de que, o creo que que el mundo industrial está cambiando de alguna manera su visión y está volviendo a ponderar la producción distribuida, ¿no? Eh, y eso tiene algunas barreras porque creo que en la misma línea en la cual se iba avanzando en el pasado, iban avanzando las regulaciones. Y las regulaciones son algo que de alguna manera generan, por así decirlo, un marco de trabajo que en muchos de los casos penaliza la competitividad. así Entonces, es. presenta un gran desafío ese dilema, ¿no? El dilema Ujú, de qué manera los países, no quisiera decir desarrollados versus China, porque China es un país mega desarrollado, de qué manera el mundo occidental, por así decirlo, hoy revé su senda, y su idea de regular absolutamente así todo es. y Ujú. trata, digamos, de ver una visión un poco más competitiva para tratar de recuperar gran parte de esa capacidad de intercambio, ¿no? Claro, y apoyo a la empresa, ¿no? Como China está haciendo, se ha apoyado para desarrollar todo el tema tecnológico, energía, ¿no? Ha invertido en energía, está invirtiendo en Definitivamente. AI, en fin, hace que sea fácil salir adelante en este mundo tan competitivo, a diferencia de otras economías que quizás están más burocratizadas o más reguladas, por decirlo de alguna manera. Santiago. Quería ya cerrar con cuatro preguntas muy rápidas, tipo respuesta de una oración. Por ejemplo, el mejor consejo que recibiste en tu carrera.
El que se enoja pierde. El que Sí, enoja, ajá. Justo sí, sí. estaba leyendo, y lo comenté en el último podcast también, que sigo leyendo porque es larguísima la biografía de John D. Rockefeller, y una de las cosas que él hacía excepcionalmente bien es mantenerse calmado, perdón. O sea, efectivamente, como bien dices tú, el que se enoja pierde, y creo que él era un ícono de esto que acabas de decir. Qué buen consejo. Ahora, el mejor consejo que le darías tú, a un joven profesional empezando su carrera. Eh, Mira, hace muchos años un compañero de trabajo me dijo, aprovecha a brillar antes de que te pinten de gris, ¿no? Es un concepto bastante Ujú. particular porque siempre se asocia con que a medida que pasa el tiempo uno va perdiendo ese brillo, ese color. ¿Ya? Y creo que hay que tratar de alguna manera de siempre recordar quiénes fuimos Ujú, y tratar de renovar de buscar esa renovación continua de esa curiosidad, de esa persona que fuimos y que nos llevó tal vez al momento que estamos viendo el día de hoy, o a la ujú. persona o a la posición o lo que fuese. Qué Creo bonito. que es fundamental eso, tratar de alguna manera retrospectivamente buscar Ese cable a ese, ese, tierra. ese cable a tierra, ese brillo que nos hizo destacar, que nos hizo Ajá. sentir importantes o exponernos, Ujú, yo sé que son momentos y es difícil a veces encontrarlo, pero todos vivimos en algún momento esa sensación de haber triunfado, de haber hecho las cosas bien, de por así decirlo, reconocer. eh, cuál ha sido lo que hemos hecho y lo que nos llevó hasta este lugar. Y está buena esa visión retrospectiva de cada uno de nosotros. sí, me parece muy, muy bonito el consejo. Ahora, personaje inspirador, ¿quién te inspira? Eh, uf, un montón. Eh, creo, no es un cliché, pero definitivamente ha sido mi padre y mi madre. Yo creo que yo creo que todos vemos de alguna manera ese sacrificio que, bueno, que nuestros padres de alguna manera Ujú, hacen para lograr proyec- proyectarnos a nosotros, ¿no? Sin ujú, proyectarse ellos, que creo que ujú, a veces es un error que todos como padre cometemos, pero el momento en el cual nosotros entendemos de que gran parte de ese sacrificio está de alguna manera siendo retribuido en la acción, siendo tal vez buenas personas y buenos ujú. profesionales. Creo que ahí hay un proceso de reconocimiento espectacular y creo que de alguna manera bueno, que en mi caso mis padres me han inspirado muchísimo. Por momentos, dificultades, por enseñanzas, por justamente esto de tratar de, de lograr no tener una persona entre algodones, sino que darle las herramientas como para que el día de mañana pueda afrontar una vida, que es lo que Ujú. uno busca como padre. Y sí, son Qué bueno, mis dos ejemplos de vida a seguir. qué bueno, qué bien por ti, te felicito. Y ahora solo lo último, libro que todo profesional debería leer, según tú. Generalmente hablamos de libros de negocio, a mí me gusta hablar de tal vez un poco de lo que es la literatura en sí, que a uno también le puede dejar muchas Uf, enseñanzas en esa misma línea. de todas Y maneras. creo que definitivamente, bueno, hay un libro de Adolf Huxley que se llama Un Mundo Feliz, que está vinculado y habla de justamente un futuro en el cual las sociedades están segmentadas y de alguna manera se desarrollan genéticamente para utilizar
para tener un rol específico en la sociedad en términos de producción, de aporte, y donde un estrato muy específico goza tal vez de ciertos privilegios. Huxley escribió esto antes de la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera tiene una visión bastante realista a veces con la sociedad en la cual formamos, ¿no? Es decir, Ah, donde terminamos segmentando y terminamos de alguna manera clusterizando roles, personas. Y creo que ese libro permite tal vez tener un entendimiento desde la imaginación de lo que podría significar un modelo en el cual justamente, ¿no? El egoísmo, la ambición, digamos, puede llevar tal vez a un colapso, ¿no? Adolf Huxley, Mundo Feliz. Santiago, ha Aldous Huxley, sido, sí. ha Ujú. sido un tremendo gusto tenerte en este espacio, conocerte más, escuchar tu experiencia, tu visión sobre los cambios que se están dando y se vienen en el Perú, en la región, especialmente en estos sectores que son impactados pues, por la tecnología, que son la mayoría. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Patricia, muchísimas gracias, gracias a la audiencia y bueno, muchas gracias por este espacio. Encantada. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias también por acompañarnos en este episodio de Diálogos de Carrera y del Futuro. Si les gustó, no duden en compartir y calificar el podcast. Hasta la próxima edición. Muchas gracias.